Buenas noches, mis hermanos. El día de hoy yo les voy a compartir la palabra de Dios en este día de culto de miércoles. Nos congregamos todos en casa. Vamos a orar. Vamos a presentarle este tiempo al Señor para su gloria y su honra que me permite hoy estar aquí con ustedes reunidos. Y bueno, Señor Dios Todopoderoso, alabado sea tu nombre, Dios soberano, Rey de reyes, el Rey de gloria. Hoy presentamos, Señor, este tiempo para que tú abras nuestros ojos espirituales, nos ilumines con tu Santo Espíritu, Señor, y nos des la sabiduría que solo procede de lo alto para que podamos entender y comprender tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que lo he titulado Cuando la fe nos da la victoria. Yo sé, mis hermanos, que estamos pasando por momentos difíciles, así como le tocó al pueblo de Israel cuando iba a la conquista de su tierra prometida. Hoy a nosotros nos está tocando vivir el desierto y emprender cada día en la conquista a nuestra propia tierra prometida. Así como a Israel le tocó enfrentar aquellas murallas de Jericó, que es el tema central en que nos vamos a enfatizar, Dios nos está invitando a que derribemos por fe aquellas murallas que comienzan por nosotros mismos. Las murallas de la desobediencia, las murallas de la incredulidad, la muralla de la impaciencia, la muralla del desánimo, la muralla de la desunión, la muralla del desamor y muchas otras murallas que a veces nosotros vamos creando en nuestros propios pensamientos y en nuestras propias maneras de vivir. Pero recordemos lo que nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 10, del verso 3 al verso 5, con la voluntad del Padre lo vamos a leer y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el verso 5, ahorita lo vamos a profundizar, pero vamos a tocar primeramente estos dos versos, el verso 3 y el verso 4, donde el Señor nos recuerda que nuestra lucha no es como lo hace la gente del mundo, no es como la hace la gente que no conoce de Dios, esa gente que lo hace en sus propias fuerzas, sino que como creyentes, que somos conocedores de Dios, usamos esas armas poderosas de Dios y no las del mundo para derribar las fortalezas, para derribar esas murallas que nosotros mismos a veces edificamos y construimos. Y todo es aquello a lo que se está poniendo a la voluntad de Dios. Y como lo dice en el verso 5, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, mis hermanos, debemos derribar de nuestra mente argumentos o toda altivez que se levante en contra de Dios, como murallas de temor, murallas de incertidumbre, la muralla de la preocupación, muralla de ansiedad. Más bien, hagamos lo opuesto, como lo dice ahí, y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Y qué es lo opuesto? Hagámoslo con una intención, con una intencionalidad en nuestras vidas de recordar las promesas de Dios, meditando en su palabra de día y de noche, diciéndole a nuestro corazón quién es Dios, que es grande, fuerte, temible, poderoso, porque es que somos su pueblo y nosotros como su pueblo le creemos, le conocemos, le experimentamos. Y nosotros, como su pueblo, debemos de dar el primer paso y derrumbar estas murallas que empiezan por nosotros mismos para que la gloria de Dios sea vista. Sí, mis hermanos, así como este tiempo que estamos enfrentando hoy en día y que ya lo hemos escuchado por el pastor Elpidio, estamos enfrentando
tiempos difíciles y la palabra de Dios no lo dijo, no lo dice. Pero todos estos tiempos difíciles el Señor nos lo permite como su pueblo escogido para que nosotros creamos y tengamos confianza en su palabra. Mientras se pasan por estas situaciones con el único fin de que es que Dios está trabajando en su iglesia en 3 puntos claves, que son la prueba de la fe, la prueba de la paciencia y la prueba del ánimo. Entonces, en este sentido, vamos con el primer punto, con el que Dios está trabajando en su iglesia. Y tiene que ver con esa muralla de la incredulidad. La prueba de la fe. Hebreos 11:30 nos dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Cuando analizamos bien el tema, el contexto de Josué capítulo 6, los invito a que lo lean. El pueblo, Dios le había dado a Josué las instrucciones de cómo tenían que ir y hacer su batalla. Mejor dicho, Dios le dio a Josué la estrategia. Y aquí vemos que el pueblo de Israel tuvo una fe obediente. Israel no entendía lo que realmente Dios estaba haciendo al darle esas indicaciones que le dio a Josué. Sin embargo, el pueblo de Israel obedeció, como nos está tocando a nosotros. Hoy el Señor nos está invitando a nosotros a que tengamos esa fe obediente. Aunque no entendamos lo que Dios está haciendo con estas circunstancias, aunque nosotros a simple vista no veamos Dios cómo está obrando en nosotros, en nuestra vida, en nuestras familias, en la iglesia, pero nuestro llamado y el llamado de Dios es a tener esa fe obediente. Además de que Dios está probando a su iglesia, a sus creyentes, si creemos en Él y le creemos a Él, así como lo vemos por medio del libro Hebreos, capítulo 11, el verso 1, cuando dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es, mis hermanos. Es la fe es nuestra garantía delante de Dios. Y también lo conocemos en Hebreos, en ese mismo capítulo 11, en el verso 6, cuando el Señor dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es importante eso. Si yo realmente soy un creyente y realmente he nacido de nuevo y tengo fe, el Señor va a estar viendo mi fe con agrado. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos está invitando a que tengamos esa fe como garantía. Esa fe, mis hermanos, que es la materia prima con la cual Dios trabaja. Si no tenemos esa fe, no podemos construir lo que se desea. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros tenemos fe, por medio de esa fe, es la única garantía en que recibiremos lo que estamos pidiendo. Y por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que reconocer que la fe es llamar las cosas como si no fuesen. Por eso nos lo dice Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo tengo que llamar las cosas que no es como si fueran, es porque yo tengo esa convicción, yo tengo esa fe de lo que no se ve. Y lo llamo como si fuese. Por eso aquí el Señor nos llama a que la verdadera fe es la certeza y está totalmente basada en la confianza de que Dios jamás nos va a fallar, como lo dijo Pablo.
en Romanos 10:11, de que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Claro, mis hermanos, porque en eso consiste la verdadera fe, en creerle al 100% a Dios, sin abrigar la mínima duda en nuestros corazones y estando completamente persuadidos de la fidelidad de Dios, de que Dios jamás nos falla, ya que los que únicamente fallamos somos nosotros en nuestra fe, pero Dios no. En esta misma manera encontramos aquella fe que nos extiende al futuro de conquistar las grandes promesas, como lo vemos en ese mismo capítulo de Hebreos 11, esos héroes de la fe como Abel, como Enoc, como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Encontramos, mis hermanos, que para el que cree nada le es imposible y la fe nos extiende, se nos extiende a ese futuro, a conquistar esas grandes promesas, sin importar lo imposible que éstas parezcan. Por eso, por medio de nuestra fe y por medio de esta fe de estos héroes, ellos alcanzaron ese gran testimonio delante de las demás personas y alcanzaron también sus promesas. Lo mismo es con nosotros, mis hermanos. Entonces la invitación es a que es pues la fe la garantía de lo que se espera. Es llamar las cosas que no es como si fuesen. A través de ella ganamos el agrado de Dios, heredando grandes promesas, y veremos la mano de Dios moverse a nuestro favor, aún en medio de las situaciones más difíciles. Pues mis hermanos, fue la fe que llevó a que el pueblo de Israel creyera y confiara en la victoria en unas murallas impenetrables. Lo mismo hoy el Señor nos está invitando a que como el pueblo de Israel tengamos esa fe en creer en Él, en confiar en Él, en creerle a Él, a su palabra, para que nosotros tengamos la victoria sobre aquellas cosas que se nos están levantando. Y seguimos con el segundo punto, la prueba de la paciencia. En Hebreos 10, el verso 36, pero antes de eso, no solo Dios está probando nuestra fe como iglesia, sino también nuestra paciencia, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Y por eso en Hebreos 11, 30, en la otra parte dice, después de rodearlos 7 días. O sea que el rodearlos, y me imagino que no era una vueltecita chiquita a la manzana, porque era una nación grande y era una muralla gigante. Entonces, el Señor hoy nos está invitando a que como el pueblo de Israel, nosotros sigamos marchando, tal y como Dios lo ha ordenado, y que tengamos una fe paciente en medio de las circunstancias, en medio de lo que se nos pueda presentar. Sigamos marchando con Cristo, en medio de ese aislamiento, en medio de las circunstancias que se nos vayan presentando en el día a día y en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros tenemos esas murallas, tenemos aquellas cosas por las que estamos luchando y que cada día tenemos que conquistar con Cristo. En medio de estas circunstancias que se nos presenten, como lo hizo el pueblo de Israel, tengamos una fe paciente y aprendamos hoy, mis hermanos, que con paciencia debemos esperar en el Señor, que Él nos ayude, como lo dice el Salmo 41, que dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mis hermanos, nosotros oramos y cuando oramos tenemos que tener la fe de que yo estoy buscando a Dios y que Él me va a oír y pacientemente esperar a que Él nos ayude. Con paciencia, pongamos la esperanza en el Señor. Lo dice el Salmo 37, 34, cuando dice,
34 en la parte A dice, la primera, espera en Jehová y guarda su camino. Sí, hermanos. En otras versiones dice, pon tu esperanza en Jehová y sigue su camino. Mis hermanos, nosotros tenemos que poner toda nuestra esperanza en el único Dios, poner nuestra mirada en Jesucristo, quien es el galardonador de nuestra fe. Con paciencia obtenemos también las promesas. Lo dice Hebreos 10, verso 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sí, mis hermanos, es necesaria. El mismo Señor nos lo dejó escrito. Tenemos que tener esa paciencia para obtener las promesas. Ustedes imaginan al pueblo de Israel dando las vueltas y algunos diciendo los primeros días, y no, qué cansancio. Uy, no, esto ya me está cansando, tanta vuelta. O el último día, pero estos enloquecieron, que 7 vueltas. No, qué cosa tan tremenda, así mis hermanos. Como dice Isaías 28:1, no dejemos de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos. Si somos pacientes, ¿qué necesita una persona que siembra la tierra, que la ara, que la cultiva? Necesita paciencia, porque ellos hacen todo el proceso de sembrar, pero también tienen que tener paciencia y sentarse a esperar a que la lluvia caiga, a que todo eso pase, a que la tierra misma vaya absorbiendo los nutrientes de esa semilla y esa semilla pueda brotar, pueda explotarse, abrirse para que pueda salir. Lo mismo pasa con nosotros. Con esa fe, tenemos que esa fe abrirla, explotarla, cuando realmente creemos en que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. La paciencia hace que derribemos las murallas. Tal vez, mis hermanos, hemos hecho oraciones en donde no hemos visto cambios. Hemos hecho oraciones en donde quizás no vemos ninguna respuesta de parte de Dios. Pero sabemos, mis hermanos, de que la fe es la que derriba los muros. La fe es la que conquista. Los ansiosos y los apresurados no van a obtener la victoria. Por eso el Señor nos está llamando a tener esa fe paciente en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, en medio de todo lo que estamos enfrentando hoy como iglesia y como seres humanos en un mundo en el que tenemos que ser luz y sal. Vamos con el tercer punto, la prueba del ánimo. Sí, mis hermanos, nosotros no solo necesitamos la fe para creer que pronto todo esto terminará. No solo necesitamos la paciencia para soportar el encierro o las otras circunstancias que se nos presenten, sino que aparte necesitamos también el ánimo para vencer. Y no solamente el ánimo para vencer, sino el ánimo para animar a otras personas, el amor hacia el prójimo, hacia aquellas personas que quizás no les tenemos mucha cercanía, pero este es el tiempo en el cual nosotros podamos acercarnos a estas personas con amor genuino y no fingido, mis hermanos. ¿Y eso cómo se logra? Solo por medio del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, ayúdame. Ayúdame a amar a aquella persona como tú la amas. Ayúdame a ver a aquella persona como tú la ves. Josué, en el libro de Josué, capítulo 6, el verso 15, los israelitas, el Señor, ellos mostraron ese ánimo en el verso 15, Josué 6:15. Y al séptimo día se levantaron al despuntar el alba. En otras versiones dice
y se levantaron muy temprano, y muy temprano me imagino, amaneciendo, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Sí, mis hermanos, este pueblo de Israel se levantó con ánimo, con esfuerzo, sabiendo que iban a esa conquista, sabiendo que iban a recibir aquella tierra prometida. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Por eso hoy el Señor nos recuerda que tenemos que tener el ánimo para cumplir las indicaciones e instrucciones dadas por Dios en este tiempo, en esta época. Después de esto, mis hermanos, la vida de muchos de nosotros va a cambiar. La vida del mundo como tal, ya no vamos a volver a lo mismo. Y eso tiene que ser muy claro, y tenemos que tenerlo muy presente, porque es necesario, mis hermanos, que como Josué, en Josué capítulo 1, verso 9, como dice el Señor, es un mandato a que seamos esforzados y valientes. El Señor sabe lo que está pasando en este momento. Él conoce, Él escudriña nuestros corazones. Sí, mis hermanos, yo sé que a veces nos levantamos con los pensamientos en otro lugar, pero ahí es donde, mis hermanos, nosotros tenemos que poner en marcha esa fe, poner en marcha esa fe obediente, esa fe paciente, y ahora este ánimo para vencer, este ánimo para tener la victoria en medio de las circunstancias, en medio de este encierro que estamos teniendo. Y sí, mis hermanos, Dios nos dará la victoria sobre nuestra fe. Pero entonces evalúese cada uno, examínese cada uno de cómo está su fe con Él, de cómo está su paciencia, de cómo está su ánimo. Y también dentro de este ánimo, cómo está tu amor por el prójimo, tu amor, tu ánimo, no solamente con los de tu casa, es que el Señor lo dejó escrito. De nada vale yo amar a los que me aman, sino realmente a aquellos que por los cuales no siento nada, por aquellos les siento envidia, rencor. Esa es la invitación hoy, mis hermanos, como iglesia. Y como dice Mateo 6:33, dentro del ánimo, busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Sí, mis hermanos, nosotros vemos cómo el Señor alimenta a los pajaritos y cómo viste a las flores. Y es muy rico cuando nosotros lo repetimos y no lo sabemos de memoria, pero realmente lo estamos poniendo en práctica. Realmente estamos viviendo la palabra de Dios. Es que como iglesia, por eso estamos pasando esta circunstancia, porque el Señor desea que dentro de nuestros corazones vivamos y practiquemos lo que tanto decimos y leemos en su palabra. Entonces, mis hermanos, descansemos en la fuerza y en la sabiduría de Dios. Él es soberano, Él tiene el control de todas las circunstancias. Y permitamos que la presencia de Dios nos dé ese ánimo y ese valor para vencer las murallas, para vencer todo esto que se nos presenta día a día. Y recordemos las promesas de nuestro Señor Jesucristo, de que Él siempre estaría con nosotros. Y eso a nosotros nos infunde un aliento, un respiro, porque al pensar en esto nos vamos a librar del temor, del desánimo, del desaliento, y ahí es donde derribamos aquellas murallas que se levantan. Ahí es donde estamos poniendo en práctica llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando yo pienso en sus promesas, cuando yo pienso en los dichos de Jesús, de que Él estará con nosotros, de que nada me va a faltar, de que Él no me dejará ni me desamparará, de que no temas, yo estoy contigo. Cuando yo lo llevo a mi mente, derrumbo esas murallas, y cuando yo realmente lo vivo, lo practico, lo siento en mi corazón. Entonces, mis hermanos, para concluir,
3 puntos claves. Dios está probando su iglesia y ha empezado con nosotros mismos, esas murallas. Y está probando la fe, está probando la paciencia y está probando el ánimo. Y tengamos muy presente esa fe obediente y esa fe paciente. En conclusión, Dios nos está exhortando a que continuamente como iglesia vivamos una vida consagrada para Él. O eres frío o eres caliente. Decídete. 2. Obedezcamos la palabra de Dios. Aprendamos a escuchar hoy su voz y a confiar en Él para que tengamos la victoria. No seamos como el pueblo de Israel que endureció su corazón contra Dios. No, aprendamos a obedecer su palabra, a aplicarla. Aprendamos a escuchar hoy su voz. Aprendamos a confiar en Él, a confiar en sus promesas, a su palabra, para que podamos tener la victoria. Y último, aprendamos a depender de Dios, no en nuestras fuerzas ni en nuestra propia sabiduría. De eso nada vale, no mis hermanos, sino aprendiendo a depender de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y les dejo como tarea leerse Mateo 7, 24, 27. Aquel hombre que construyó su casa sobre la arena o aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Mis hermanos, ¿tú estás construyendo tu vida sobre quién o sobre qué cosas? Volvámonos al fundamento, el fundamento que es Cristo, nuestra roca. Jesucristo es el Señor. Y por eso hoy Él nos invita a que, como ese hombre que escuchó su palabra y hizo su casa sobre la roca, hoy el Señor nos está invitando a que, si hemos escuchado su palabra, construyamos nuestros fundamentos sobre Cristo. Dios me los bendiga, mis hermanos, y para la gloria de Dios, este es un mensaje de bendición para ustedes y para todas las personas del mundo. Dios les bendiga y les guarde con amor.